Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Tesoros Ocultos. Es un gran privilegio estar de nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es bueno y es necesario leer la palabra de Dios y hacerlo cada día, pero es mejor profundizar y meditar para que los tesoros que en ella se hallan ocultos sean revelados. Dios promete a sus hijos, a su familia, a su pueblo, a su iglesia, que nos revelará los tesoros ocultos y los secretos muy guardados que se encuentran en su palabra, para que sepamos que Él es el único Dios verdadero, que nos dio una nueva identidad al adoptarnos como hijos y nos llama por nuestro propio nombre y quiere tener un trato personal e íntimo con nosotros. Debemos, por tanto, buscar en lo secreto, en esa intimidad con Dios, para que Jesucristo sea revelado y así podamos recibir sabiduría del cielo. Pablo nos habla de la grandeza del amor de Dios y de la necesidad de que Jesucristo sea revelado a nosotros, que su palabra sea revelada, esa palabra que da vida y transforma a las personas. El amor de Dios, que es su esencia, es revelado a todo ser humano que lo desee solo a través de Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, enfatiza lo siguiente: Él, Jesucristo, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y os anunciamos que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Jesucristo es la vida misma, y que cuando se recibe esa vida debemos dar testimonio de ella, dar testimonio de Cristo, porque Él es la verdadera vida, Él es la vida eterna, y que quiere revelarse y manifestarse a todo aquel que le busque. Jesucristo fue revelado a sus discípulos con su presencia física. Hoy Jesucristo se revela a todo ser humano que lo desee por medio de su palabra. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos en el tema de hoy. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.
Bien, pues de nuevo estamos aquí con todos vosotros y vamos a comenzar el tema que traigo para hoy. Lo he titulado Recuerda sus misericordias. Debemos traer a nuestro recuerdo las experiencias vividas que muchas veces se nos olvidan. Esto hará que nuestra fe no flaquee. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 18 al 23, Jeremías se lamenta de su situación, aunque después recapacita y reacciona. Dice así: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Estaba diciendo, recordar mi sufrimiento, recuerda mi sufrimiento, porque no tengo hogar. Y es tan amargo que no encuentro palabras para hablarte. Y el versículo 20 dice, lo tendré aún en memoria, o sea, me acordaré, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, que significa tendré esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No obstante, recapacita Jeremías, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo que Dios es fiel en su amor y que ese amor nunca se acaba, no tiene límites, su misericordia jamás termina. Y en el versículo 23 nos dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando por el sufrimiento no encontramos palabras o no encontramos fuerzas y nuestra esperanza y fe flaquean, y mientras estamos atravesando este terrible tiempo de aflicción, debemos tener presente y recordar que el fiel amor de Dios nunca se acaba. Ese amor es eterno, como he dicho, es un amor sin límites. Su misericordia jamás se termina, su fidelidad es tan grande que se renueva cada mañana, cada día. De ahí que debamos recordar esas experiencias que todos los hijos de Dios hemos vivido a lo largo de nuestra vida cristiana. Aquí vemos al profeta Jeremías quejándose. Recordemos que se le llama al profeta Jeremías el profeta llorón, y se quejaba de su sufrimiento y se lamentaba de todo lo que había perdido. Pero a pesar de su queja, dice que se atreve a tener esperanza al recordar las misericordias recibidas tiempo atrás. Es como, digamos, si le diera a Dios otra oportunidad. Pero a partir del verso 22 reacciona al recordar tiempos vividos dentro de la misericordia de Dios. Reconoce que el amor y la misericordia de Dios nunca se acaban y también reconoce la grandeza de su fidelidad y la renovación de la misericordia de Dios. Como hijos de Dios que somos, como creyentes, debemos proponernos traer a la memoria, recordar esa fidelidad que hemos recibido de Dios y recordarla y confesarla con nuestra boca cada mañana, cada día. Esto hará que nuestra actitud de duda y quizá nuestra queja y reproche desaparezcan. Hay una esperanza de liberación por la misericordia de Dios. David, en el Salmo 40, dirige una alabanza a Dios por haber sido liberado. Y en el versículo 1 dice, con paciencia, la paciencia es una virtud, que sabe esperar cuando algo nos surge. Dice David, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. El Señor siempre está atento a nuestro clamor. Me sacó del foso de la desesperación. David había perdido toda la esperanza. Me sacó del lodo y del fango, lo sacó de todo tipo de suciedad, puso sus pies sobre suelo firme, y a medida, dice David, que yo caminaba, me estabilizó su manera de vivir. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor, mediante nuestro testimonio, claro está. Y en el versículo 11 le suplica a Dios, Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Esta debería ser nuestra oración y súplica. ¿Cuáles son algunas de las misericordias que son nuestras y hoy también están al alcance de todos, por medio, claro está, de Jesucristo?
Repasando el Salmo 103, escrito también por David, vemos las misericordias que debemos memorizar y recordar cada día, cada mañana, al despertar. La primera es que Dios perdona todos nuestros pecados. En segundo lugar, sana todas nuestras enfermedades y dolencias, sean físicas o sean espirituales. En tercer lugar, nos rescata del hoyo, del sepulcro de nuestra vida. Nos redime, quiere decir de la muerte espiritual, porque hoy en día la humanidad vive, físicamente existe, pero espiritualmente sin Dios muchos están muertos. En el libro de Efesios, capítulo 2, leemos algunos versículos a partir del 1. Dice, y Él, o sea, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Aquí es la palabra muerto, significa muerte espiritual, o sea, condenados en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mata espiritualmente, nos condena, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de esa ira santa de Dios, pero que además de santa es una ira justificada, porque Él tiene razón, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, o sea, siendo enemigos de Dios, habiendo perdido la amistad con Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo de Dios somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, las futuras generaciones, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Otra de sus misericordias que debemos recordar es que Él nos cubre de amor y compasión, de ternura como un Padre amoroso que es. También nos colma, nos rebosa de bienes, de cosas buenas y necesarias, y nos rejuvenece, nos hace jóvenes como a las águilas. Nos hace justicia y nos defiende a todos aquellos que somos tratados injustamente. Nos da a conocer, nos muestra sus caminos y nos revela sus obras. Para esto es necesario tener una buena relación de intimidad con Él. Nos concede su gracia. Su gracia nos capacita, nos da la capacitación, y su misericordia en tiempos de dificultad, de prueba y de necesidad, y a través de esa gracia, esa capacitación, podemos salir victoriosos. Deberíamos recordar estas cosas y darle gracias al Señor cada mañana, cada día de nuestra vida, glorificando y honrando su nombre por todo lo que hace por nosotros. Debemos tomar el tiempo necesario para estar en oración íntima con Él y recordar las misericordias de Dios, y cada vez más estaremos fortaleciendo nuestra fe y estaremos más seguros, tendremos la garantía del infinito amor de Dios. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Jesús en su conversación con Simón Pedro le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido en oración por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro, escucha bien lo que te digo. Satanás ha pedido permiso a Dios para poneros pruebas difíciles a todos vosotros, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios. Aquí vemos que Jesús, como Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, encarnado en un ser humano, sin dejar de ser Dios, acepta la autoridad del Padre y nos enseña precisamente el principio de autoridad. Yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme, y dice: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando esto ocurra, ayudarás a tus compañeros, a tus hermanos, para que siempre se mantengan fieles a mí. El mismo Jesús hoy está intercediendo para que nuestra fe se mantenga firme.
y podamos ayudar a los más débiles. No hay que conformarse con saber acerca de la misericordia de Dios. Debemos recordar y proclamar con nuestra boca estas misericordias para que esa promesa de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Debemos recordarlas cada día para que dejemos de existir y empecemos a vivir una vida plena, viendo cómo la misericordia y el amor de Dios se hacen realidad. Recuerda cada día su amor y su misericordia para que tu vida tenga sentido, para que tu vida sea una vida con propósito. Te recuerdo las palabras y las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuál es su plan y propósito para nosotros. Se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, donde primero Jesús nos presenta el plan y el propósito del diablo. Dice así: el propósito del ladrón, o sea, del enemigo, el diablo, es robar, matar y destruir. O sea, robar la salvación, matar nuestra vida espiritual y destruir nuestra vida terrenal. Y luego añade: mi propósito, mi plan, el plan de Dios para vosotros es daros una vida plena y abundante. Por tanto, deja de vivir una vida mediocre y empieza a experimentar la vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Esto es disfrutar de un anticipo de la vida eterna en esta tierra, que es nuestra herencia, y al final recibir la plenitud en la eternidad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Mi gran deseo, mi mayor deseo es que este gran tesoro que hoy he compartido contigo haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya sido revelada a tu corazón. Recuerda, y te dejo con esto, debemos traer a nuestro recuerdo las experiencias vividas con el Señor y que muchas veces se nos olvidan. Esto hará que nuestra fe y confianza en Él nunca flaqueen. Debemos tener intimidad con Dios en oración y así recordar sus misericordias, y cada vez estaremos más fortalecidos en la fe y más seguros del amor sin límites de Dios. Bien, pues aquí lo dejamos. Recibe un abrazo fuerte y fraternal de mi parte. Que Dios te bendiga y hasta el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.